Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Bienvenidos nuevamente a esta lección de Escuela Sabática. Nos complace y pues agradecemos a Dios nuevamente formar parte de esta programación. Aquí mi compañero Benji y yo le damos la bienvenida nuevamente. Y pues nos complace formar parte de lo que es dar esta lección de Escuela Sabática y por supuesto impartir todas estas lecciones que nos preparan siempre para poder acercarnos a Dios. Así que sin perder tiempo, le pido a Benji para que nos pueda dirigir en oración y poder comenzar esta lección. Hagamos una oración. Oremos. Señor Dios, te agradecemos tanto por este día, por este santo sábado en el cual nos encontramos, Señor. Pedimos por tu bendición y por la dirección de tu Santo Espíritu al abrir, leer y discutir tu palabra. Te agradecemos por ella y que muy pronto, Señor, estaremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta lección de esta semana se titula Construye o Constrúyelo. Y pues tenemos el texto clave en lo que sería Esdras, el libro de Esdras, el capítulo 6 y el versículo 3. Y pues la verdad, para dar un contexto acerca de lo que es esta lección y de lo que se trata, principalmente hablamos de lo que era la edificación, la reconstrucción del templo y de lo que era toda la ciudad, en este caso Jerusalén. Y pues también la incidencia de lo que son los principales protagonistas, cómo se comenzó. Y podemos comenzar en lo que es la historia, un poquito los capítulos atrás donde narran cuando comenzó, por lo menos en el capítulo 5 donde todo comienza con un mandamiento de parte de Dios, es decir, una orden de parte de Dios para que ellos comenzaran a reconstruir el templo en Jerusalén. Y no por nada vino de parte de la profecía, porque a pesar de que en ese tiempo había el exilio, en este caso del pueblo judío, del pueblo israelita, siempre habían profetas, nunca faltaba la voz de Dios para guiar a su pueblo, ¿no? Y en ese caso lo habían hecho Ageo y en ese caso también Zacarías, que también lo vamos a estudiar más adelante. Y pues estas profecías habían sido recibidas y Zorobabel, junto con otros más, que Zorobabel fue el que impulsó, por decir así, esto, comenzaron a reedificar por mandato de Dios lo que era el templo. Y bueno, más adelante la historia sigue continuando y ellos se encuentran cada vez más inconvenientes, toda esa resistencia que había con respecto a esto para que el pueblo israelita no pudiera hacer esta obra de parte de los gobernantes a los que estaban sujetos a ellos, ¿no? Y bueno, finalmente todo se puede lograr. Darío da esa orden para que, por decirlo así, permite, ¿no? Que ellos pudieran hacer su obra y los provee, ¿no? Le ayuda a proveer todo lo que iban necesitando para que ellos pudieran ser fructificados con todo esto y ellos pudieran finalmente reconstruir ese templo y obviamente adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Así que bueno, específicamente encontramos también esto y le voy a pedir a Benji que nos pueda leer en el capítulo de Esdras donde se encuentra la selección y los versículos de esta lección. Sí, el texto clave de la lección, como Marcos había dicho, es Esdras 6:3. Empezaremos leyendo este versículo y seguiremos leyendo hasta el versículo 10 de este pasaje. Esdras 6:3. Aquí está lo que Ciro había mandado años atrás. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios.
De nuevo, esta es una cita de lo que había mandado el rey Ciro. Ahora eso es lo que dice el rey Darío a los gobernadores. Versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Saben, en la historia de Israel, y pueden leerlo claramente por toda la Biblia, desde los primeros 5 libros y a través del Antiguo Testamento, vemos un Dios cuya mano siempre está obrando en su pueblo. Y Marcos, sabes que siempre el pueblo de Dios va a tener obstáculos, siempre va a haber un intento del diablo para impedir la obra de Dios a través de su pueblo. Y en este caso era reedificar la casa de Dios y el templo para que Israel y las demás naciones pudieran alabar al único Dios verdadero. Satanás no quería esto, por eso es que, como habías dicho, habían gobernadores que no querían que eso sucediera, que dijeron, a ver, ¿y con qué autoridad es que están haciendo esto? Y entonces el rey Darío responde a la carta que Tatnai y Setar-Bosnai habían mandado y con lo que el rey Ciro había dicho. Es maravilloso como Dios hasta usaría y como usó a un rey pagano como Ciro. Ciro, un rey pagano que por su tradición, por lo que normalmente había aprendido, adoraba a sus dioses común y corriente, no adoraba al Dios del cielo, pero Dios quiso usarlo. Es más, en Isaías 45 lo llama su siervo, que es tremendo. Y usó ese decreto para llevar a cabo esta obra de la construcción. Sí, es donde vemos la acción de Dios por medio de los gobernantes de la tierra, ¿no? Y donde una vez más se pone en manifiesto lo que es el control de Dios sobre todas las cosas, sobre todos los asuntos que hay aquí. Y sí es impresionante porque es como Dios, a pesar de todos los inconvenientes de que Israel no estaba en su tierra, ¿no? En la tierra que le había prometido él bueno, por ocasiones de desobediencia, porque al final de todo eso fue lo que pasó. Al principio el plan de Dios no era ese, el plan de Dios era que Israel fuera una tierra que diera ejemplo, que mostrara y donde se glorificara a Dios. Pero pues las cosas pasan, pero los planes de Dios nunca cambian. Los planes de Dios siempre siguen adelante. Y, y eso es lo impresionante, ¿no? De lo que podemos ver aquí. Y también resaltando lo que es la acción, o sea, por lo menos cuando Darío da ese mandato de que no le faltara nada, que le suplieran con sal, con agua, con vino, con las carnes de sus haciendas. A pesar de, o sea, es decir, por medio de él, es donde de Darío se hace posible, se hace realidad todo lo que, vamos a decir, que Dios no deja caer a su pueblo, no deja, vamos a desfallecer en este caso, ¿no? Porque él estaba proveyendo todo lo que necesitaba, la alimentación, los materiales, los recursos económicos, porque bueno, eso pues
reconstruir un templo necesitaba mucho soporte de ese tipo. Y pues por medio de eso, Dios hace las cosas y demuestra que está al control de todo y que sigue queriendo estar con su pueblo y queriendo cumplir el plan para el que ellos habían sido llamados. ¿Sí? Y así es, como dijiste, Dios siempre tiene todo bajo sus manos y, y como está escrito en Daniel, Él quita y Él pone a los reyes. Sabemos que este año para muchos han sido difícil y me gustaría hablar un poco más de nosotros hoy. Hay muchas dudas acerca de las situaciones a través del mundo de la salud, de la relación entre los países, eh, religiosamente, hasta la política. Pero en todo, hermanos, podemos confiar en el Señor. Eres el Dios soberano y todo está bajo sus manos. Y esa fue la confianza que los israelitas podían tener en Él. No, y una de las cosas, porque tocaste un tema que en Sí. estos días he estado interesado en eso, ¿no? En lo que es la situación actual Ujú. y cuál es el papel de nosotros realmente, porque vamos a ver, en lo que es el principio de todas las historias del pueblo de Israel y cómo Dios ha guiado su pueblo y posteriormente su iglesia, es lo que nos demuestra realmente que nosotros debemos tener es la esperanza y la confianza y la fe es en Dios, más nadie. Y de verdad que me ha chocado, pues, últimamente en estos tiempos, ¿no? Cuando, bueno, toda la movida de lo que es la pandemia, las situaciones religiosas, y en este caso, actualmente lo que es en este país, las campañas políticas y demás, donde sí he visto como ese contraste, ¿no? Que siempre se presenta un candidato como un héroe, como esto, como tal, y al final, pues, todos somos humanos, ¿no? Al final no es nadie perfecto y no podemos encontrar lastimosamente ese héroe en alguna persona existente en este mundo, porque no es así. ¿Sí? La Biblia nos presenta que el que conoce de todo desde el principio, conoce el fin, es el único que nos puede sacar de esto es Dios, más nadie. Y que finalmente el príncipe, ese héroe, el Mesías que nos va a salvar es Jesús, es Sí. nuestro único salvador, no podemos encontrarlo en otro hombre. Y fíjate que hay muchos pasajes que podemos ver que no es sabio confiar ciegamente en otro hombre, mejor es confiar en Dios, que es el que sabe todas las cosas y conoce todo. Sí, por supuesto. Me gustaría dar un pequeño punto antes de seguir con el siguiente pasaje. Es que Israel también en su historia tuvieron profetas dirigiendo el pueblo, tuvieron jueces dirigiendo el pueblo, tuvieron reyes dirigiendo el pueblo, los sacerdotes, pero siempre ninguno fue perfecto. Todos habían caído. Solamente uno fue perfecto y ese es el Mesías, el príncipe del pueblo de Dios. Y la verdad que si solamente en Dios pudieron confiar los israelitas constantemente. Y es lo mismo hoy con nosotros. Sí, es realmente la dirección que nos quiere dar siempre Dios, que tengamos eso presente y que pues que podamos siempre estar en comunión con Él. Y bueno, siguiendo en lo que es la lección, lo siguiente que podemos resultar aquí es principalmente el punto cuando se llega al mensaje que fue una promesa, ¿no? En la profecía que da Zacarías y que lo podemos leer en este caso en Zacarías, el libro de Zacarías, el capítulo 2, versículo 1 al 5. Sí. Zacarías 2 del 1 al 5 dice así: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor
y para gloria estaré en medio de ella. Sí, importante eso, ¿no? Es la promesa final que hace ahí Dios a su pueblo. Ahora, este pasaje viene de una serie de 8 visiones que recibió Zacarías mientras el pueblo estaba construyendo el templo y la ciudad nuevamente. Y el mensaje de Zacarías, la verdad que sirvió para apoyo. Los mensajes de Zacarías y de Ageo también. También está en Ageo que Dios había motivado, animado a las personas para construir. Y entonces vemos en este pasaje que ya ven de esta visión de una medida tomada, y entonces en que Dios dice que Él será para esta ciudad el muro de fuego en derredor, y para gloria estará en medio de ella. Y vemos, y no solamente en este pasaje, pero en el siguiente pasaje también vemos el deseo de Dios para estar con su pueblo. Lo vemos desde el principio, desde la creación. El Señor siempre quería estar en comunión con Adán y con Eva. Siempre quería estar en comunión con el ser humano. Es más, en Éxodo 25:8, Él quería que el pueblo de Israel formara un santuario para que Él habitara en medio de ellos. Y Dios mismo quería ser la protección del pueblo. Dios mismo quería habitar con el pueblo. Y Dios siempre quiere habitar con sus hijos. Sí, y lo podemos encontrar en muchas selecciones de la Biblia cuando dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Fíjate que aquí hay bueno, específicamente ese salmo, dice Salmo 46, 1 al 2, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en tiempo de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar. Todas esas promesas maravillosas que Dios nos da, garantizando pues que Él es el único que nos puede proteger, que es nuestro escudo. Y en ese caso, en el sentido literario que le querían dar ahí, iban a ser el escudo, las barreras, los muros de Israel, porque no iba a necesitar muros físicos, porque ya tenía con solo el poder de Dios, evidentemente, no es ni más ni menos el que más puede hacer el muro que iba a poner en este caso de fuego, ¿no? Lo trata así como para ver la importancia que era lo que significaba tener a Dios entre el pueblo, porque teniendo a Dios dentro del pueblo iban a ver la gloria de él. Y pues es así, con Dios podemos todas las cosas, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pues todo es posible para él, el Dios de lo imposible, como también le podemos llamar. Absolutamente. Sí, con Dios siempre hay poder. Y Él había obrado con Israel tremendamente, a pesar de las debilidades de Israel, a pesar de aquellos momentos en que ellos pecaron, Dios aún seguía con su tremendo amor con ellos. Dios, eh, como está en Juan 1:14, el verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús vino a habitar con los seres humanos. Y Él vino para salvarnos a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestra enemistad contra un Dios santo. Porque Él quiere redimirnos a sí mismo para que estemos con Él para siempre. El mismo Jesús en Hechos 1:8 había dejado y enviado, como está en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo al Consolador con la iglesia primitiva, para que entonces pudieran dar el mensaje de salvación. Dios siempre está morando con su pueblo y se revela en muchas maneras y actúa en maneras que a veces ni podemos entender. Bueno, y también haciendo y concentrándonos un poco
en el final del versículo 5, en Zacarías, el capítulo 2, cuando dice, y en medio de ella mostraré mi gloria. Y eso es algo que muchas veces me gusta de la Biblia, porque una vez que nosotros conocemos, y vamos conociendo poco a poco, ¿no? Vamos conociendo concepto tras concepto, cómo ha actuado Dios por medio de su pueblo y de los profetas. Y bueno, todos los mensajes que ha dado en la Biblia para que nosotros podamos aprender de ellos, vemos que estos conceptos, este plan de Dios lo lleva revelando desde el inicio. Por eso eligió a su pueblo para predicar por medio de ellos al mundo, para mostrar toda su gloria. Y fíjense que esa promesa, cuando dice, y en medio de ella mostraré mi gloria, eso se encuentra también más adelante, cuando finalmente va a venir la nueva Jerusalén, la Jerusalén futura que veremos nosotros, que Dios nos permita ver, por tener ese privilegio de poder verla. Y fíjense que aquí lo podemos encontrar en Isaías, el capítulo 60, en el versículo 19, donde dice, a ver, sí, aquí dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu resplendor, tu esplendor. Porque él iba a habitar con ellos, ¿no? Y también dice de eso en Apocalipsis, creo que Benji lo tiene, ¿no? Sí, Apocalipsis, sí, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 23, Juan escribió, yo, y no vi en ella templo, en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La misma presencia de Dios para siempre estará con su pueblo en la nueva tierra. Esta tierra que vemos como un desastre, yendo en peor, no siempre va a ser así. Dios es la única esperanza, siempre ha sido la única esperanza para un planeta caído y para una humanidad pecadora. Hay Amén, que amén. constantemente confiar en Él porque viene ese día en que Él va a renovar todas las cosas y para siempre estará con su pueblo. Óigame, en la Nueva Jerusalén ni hay necesidad de templo porque Él mismo es el templo. Como termina Isaías 66, que de mes en mes, de sábado en sábado, todos vendrán a adorar delante del mismo Dios quien creó el universo y quien nos ha salvado. Entonces hay que siempre confiar en Él, día tras día. Con esto en mente, me gustaría ya llevar esto como a su conclusión, esta lección, con un llamado sencillo de que Dios quiere morar contigo. Y tienes que constantemente invitarlo a Él en tu vida. Sí. Dios no quiere que solamente le sigas o le obedezcas superficialmente, pero por amor a Él. Tenemos que constantemente orar, leer la palabra para conocer a Dios y quién es, para que entonces Él nos pueda guiar en esta vida con sus dificultades. Y entonces para siempre, Marcos y familia, estaremos juntos con el Señor para siempre. Sí, más que algo que nos beneficia a nosotros, también es nuestro privilegio, el poder hacer esta linda obra, porque vamos leyendo la Biblia, los conceptos básicos que siempre se nos aconseja, ¿no? Para poder seguir creciendo en espiritualidad y poder también afianzarnos en esta relación con Dios. Es eso, ¿no? Orar, estudiar la palabra por medio, es decir, es como una conversación. Yo oro, pues yo hablo, entonces ahí le pido a Dios y cuando me va a contestar de vuelta, ahí está la palabra. Ahí está la palabra cuando la estudiamos. Y uno de los terceros pasos que también es muy importante es compartirlo, es poder nosotros compartir esa esperanza que Dios nos da, ese amor que Dios nos da, poder tener ese privilegio de compartir con otros para que también puedan participar de eso. Y finalmente es lo bonito de
de este privilegio que nos da Dios para nosotros poder hacer esta linda obra y finalmente llevar más almas para Cristo. O sea, contarles más a personas, porque cuando nosotros tenemos algo bueno, siempre lo queremos compartir, ¿no? O sea, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos, porque sabemos que es muy bueno y, y, y es lo que es, ¿no? Y queremos que también sea de beneficio para ellos. Y bueno, cada vez que nosotros le pidamos esta dirección a Dios para que nos guíe por medio del Espíritu Santo, estoy seguro que nos va a dar ese privilegio, esa persona indicada para que nosotros podamos dar ese testimonio, para que nosotros podamos seguir ayudando a más gente y pues que nos dé esa voluntad, que nos dé ese corazón nuevo para que nosotros podamos demostrar ese amor que Dios nos ha dado siempre. Sí, la verdad es que sí es necesario y como, así mismo como el Señor dijo, para que todas las naciones estén siempre adorándolo, toda carne, el mensaje es para todos, para quien sea rico, pobre, ciudadano, lejano, de donde sea. Y sí, así como has dicho. Y sabes que un comentario de último que también siempre me ha dado es que una vez cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a leer los conceptos que en ella está, que uno se va sumergiendo, ¿no? Porque yo digo que a veces no alcanza el tiempo de qué tanto uno puede estudiar, porque yo lo describo como un viaje, ¿no? O sea, cuando uno empieza con un versículo y ese te manda a otro y ese te manda a otro y tú sigues, porque siempre uno va a descubrir, siempre va descubriendo conceptos nuevos y Dios siempre te va dando el mensaje preciso, el que necesitaste para ese momento, el que uno necesita para ese momento. Y cada vez que voy leyendo más, siempre me di cuenta y siempre me afianzo más en mi fe y decir que aquí está toda la verdad. Es decir, cuando uno voltea a mirar el mundo como está hoy y, y todos los principios que ha dejado Dios plasmado en su Biblia para que nosotros lo sigamos, si esos principios se aplicaran al mundo de hoy, pues la tierra sería diferente. Yo siempre he visto también muchas similitudes, por lo menos en el día de hoy, mucha gente dice también, ¿no? Que son agnósticos, que no pueden creer en Dios, que son ateos, que prefieren creer en la ciencia y demás. Y la verdad que esto es una apreciación más que todo cuando he estudiado, ¿no? Ya uno estudia, ve tipo de materia ciencia, tipo psicología y demás de cosas, ¿no? Y ves cómo y eso es una experiencia, una opinión personal y una experiencia personal también, ¿no? Cómo cada vez, en este caso la psicología antes por decirlo así, se enfocaba solo en buscar los problemas que cada uno tenía. Pero a medida que ha pasado el tiempo y a medida que es más reciente, se ha enfocado en desarrollar la parte positiva del ser humano. Y una de las cosas que me llamó la atención en uno de los libros que estaba estudiando por mis clases, ¿no? Era que en uno de esos enfoques que se enfocaba en, vamos a decir, en la psicología efectiva, tenía como tres pasos, o sea, tres cosas para poder seguir en esa efectividad en tu vida y ser positivo y ser próspero y, en fin, ser productivo pues, en el manejo de tus emociones y demás. Una de ellas, primero que todo, era el vocabulario que usaba. Claramente ese principio básico lo encontramos en la Biblia, cuando dice que no lo que entra a la boca del hombre es lo que contamina, sino más bien lo que sale de ella, porque finalmente eso nos hace daño a nosotros mismos y a las personas también. Fíjate cómo es la cosa. Después también otro de los principios básicos que daba ahí era de por lo menos de los pensamientos, y cuando también encontramos ese principio básico, porque siempre Dios quiere gobernar nuestra mente, es decir, ser que nosotros lo hagamos partícipe de nuestros pensamientos para que Él nos pueda guiar. Y finalmente, fíjense qué tan similitudes hay, qué tantas similitudes hay cuando dice que lo transformes en acción. Y ahí es donde vemos la tercera parte, que es compartir en nuestras experiencias. Y es por eso que yo cada vez me afianzo más porque es que todo lo que va descubriendo el hombre por su propio, vamos a decir, por su propia experiencia, ya Dios lo viene diciendo, mira, desde que fundó el mundo, desde que se crearon todas las cosas. Y yo creo que también es nuestra parte presentar el mensaje de la manera más simple
porque sí es verdad que a veces hay mucho prejuicio, ¿no? Hay mucho estereotipo de que no, la religión se ha hecho para controlar al hombre, que esto, pero es que cuando uno entra y lee la palabra de Dios, no hay religión que valga, porque es que la verdad está ahí, ya uno se da cuenta. O sea, cuando tú te tomas esa oportunidad de experimentar, ¿no? De ver qué tiene Dios para uno, qué realmente dice esa palabra que tanto dice la gente que causa esto, que es la palabra de Dios, ya cuando uno se da cuenta de eso, no hay religión que valga, porque es que la misma religión de Dios es esa, es simple, ¿eh? Amar a tu prójimo, amar a Dios, seguir lo que Dios nos dice, porque Él es el que sabe todo. Y uno se va dando cuenta por esas experiencias y por eso todo que realmente Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, que Él existe y que tiene un plan para que nosotros podamos ser salvos y vivir eternamente con Él, felices como siempre tuvo que ser y pues que sea el mundo que todos queremos. Sí mismo. Así que pues eh, realmente espero que hayan disfrutado de esta lección. Y bueno, Benji tiene las últimas palabras y la oración final. ¿Sí? Siempre confiemos en el Señor, pase lo que pase, Él quiere morar con nosotros y tengamos en mente que todo está bajo su control. Oremos brevemente para terminar. Señor, te agradecemos por esta lección, por las enseñanzas que nos has dado a través de tu palabra, Señor. Gracias que tu palabra es verdadera, Señor, y que la verdad que te revelas en maneras maravillosas, Señor, y muy diferentes. Te agradecemos porque eres un Dios tan grande y Amén. nos amaste tanto que diste a tu único Hijo por nosotros. Algo que Bien. nosotros realmente ni podremos entender y pasaremos una eternidad estudiando ese evento. Y nosotros esperamos verte, Señor, por esa eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.